Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida en esta hermosa mañana, Ministerio para la Familia Casa de Comunión. Esperamos en el nombre de Jesús que esta palabra sea para sus casas de ánimo, de consuelo, de esperanza. Queremos en este tiempo compartir contigo lo que el Señor sigue hablando, lo que el Señor tiene hoy, lo que trae consuelo a nuestras vidas. La palabra de Dios siempre nos va a inspirar y siempre nos va a enseñar y nos va a corregir y va a redarguir todo aquello que nosotros necesitamos confesar o acercarnos a Dios para que todo eso sea sanado. Es una mañana donde no hacemos parte de un porcentaje de que hoy, así suene cruel, así suene muy duro, no están con nosotros. Pero hoy quiero animarte, que sea un tiempo de gozo, que sea un tiempo de paz y que puedas experimentar en tu hogar esta palabra, que puedas experimentar en la presencia de Dios lo que Él tiene para contigo y para con tu familia. Así que te invito a que oremos en este preciso momento y que podamos presentarnos delante de Dios juntos, podamos presentarnos delante de Dios y aprender lo que Él tiene para nosotros. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque eres maravilloso. Padre, te damos gracias porque estás ahí. Eres tú, Señor, quien nos toma de nuestra mano y nos dirige, nos encamina al propósito que es llegar a la presencia del Padre, que es disfrutar del Padre. Así que en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, puestos de acuerdo, como dice la palabra, puestos de acuerdo en un mismo sentir, con un mismo propósito, animándonos los unos a los otros. Así que te damos la gloria en este día, porque eres tan maravilloso y tan poderoso. Eres digno de nuestra adoración, eres digno de nuestra exaltación. Así que nos gozamos y queremos, Padre eterno, que disfrute de nuestra compañía, porque sabemos que tú estás aquí. Te invito a que en este momento escuches la siguiente adoración y te acerques a Dios, te acerques a Él. Deja que el Espíritu Santo transforme tu casa, transforme tu vida. Como suelo, Señor, permítele al Espíritu Santo ir más profundo contigo. antes de yo clamarte, conoces mi petición. Entra en las cámaras de amor Solo quiero escuchar y en la presencia de Dios le vas a escuchar. todo el tema, Señor. Él quiere hablar contigo, comunicarse contigo. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Y Dios no solamente lo quiere hacer contigo, sino con toda tu casa. Quiere enseñarte su amor, su misericordia. Quiere animarte, quiere guiarte. Cuéntame de tus obras. Papá, gracias. ¿Qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Gracias. Solo quiero abrazar. Deja que el Padre te abrace. Bendecirte, mi
Dios. Acércate a bendecir como ese sacerdote que eres. Caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Padre, gracias, porque sabemos, Dios, que de un reino de tinieblas nos has sacado y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo Jesús, en el cual tenemos redención por su preciosa sangre. Padre, gracias por este momento, gracias por este tiempo desde los cielos. Hoy queremos aprender de ti, Señor, conocer, Dios de los cielos, por qué tu palabra, por qué la palabra de Dios es verdadera. Y hoy queremos experimentarla, no solamente conocerla, sino experimentarla, Padre eterno. Así que te pido, Espíritu Santo, que seas tú en este lugar. Toma la atmósfera de esta casa, nuestras vidas, las vidas de cada familia o de cada persona que representa multitudes, Dios de los cielos, de cada persona que representa una nación, de cada persona que te representa aquí en la tierra, Dios de los cielos. Y Padre, permite que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el que le ungió y el que le dio poder, ese mismo Espíritu esté en cada hogar, en cada casa que hoy se pueda conectar, que hoy esté con nosotros, en cada hogar, Dios de los cielos. Así que oramos en el nombre de Jesús, porque tu Espíritu Santo esté aquí. Esto no se trata de hombres, se trata de ti, Espíritu Santo. Se trata de lo que tú estás hablando. Se trata de los tiempos, de las sazones que solamente te son conocidas por ti, Padre eterno. Se trata de este momento. Se trata de ti, se trata de tu hogar. Se trata de nosotros, sacerdotes, delante del Padre, ministrando en la presencia. Una cosa decía el salmista, y esta buscaré, y es que pueda habitar, estar todos los días de mi vida en la casa del Padre. Entra en la casa del Padre. Entra en la casa del Padre. Papá, gracias. Eres tan maravilloso. Eres tan hermoso. Eres digno. Gracias, Padre eterno. Gracias porque estás aquí. Gracias porque tú no nos abandonas. Gracias, Padre eterno. Gracias, gracias, gracias. Estamos agradecidos contigo. Tú eres nuestro Señor. Eres el dador de la vida. Esperamos que tu palabra desde los cielos haga conforme a lo cual ella es enviada. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias desde los cielos. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Él es poderoso. Y hoy, como lo decíamos ahorita en la oración, ¿por qué la palabra de Dios es verdadera? ¿Por qué lo que está escrito en la palabra es su verdad? ¿Y con qué propósito nos las dejó? Esa es la herencia. Esa es una herencia. Y yo quiero que podamos entender esto. La palabra de Dios te fue entregada como ese manuscrito, como una herencia, para que nosotros tomemos todo lo que hay ahí y disfrutemos de todo lo que está escrito. Lo que está escrito es vida. Pero para entrar más ahí, yo te voy a decir algo, y es un evento que está escrito en la palabra de Dios. Se menciona 3 veces.
¿Por qué la palabra de Dios es verdadera? Y si tienes una Biblia ahí en tu mano, yo te invito a que busques 2 de Timoteo, capítulo 3. Y ahí en 2 de Timoteo vamos a ver algunas cosas, pero antes de ir ahí, te voy a invitar a que nos demos cuenta por qué la palabra de Dios es verdad. Jesús, uno de los eventos que presenta y lo muestra nuestro Señor Jesucristo, es que es el encuentro que Él tiene con Satanás y la forma como Jesús vence a las tinieblas, al propio Satanás, diciendo: escrito, escrito, escrito está. Y esa es una de las razones maravillosas del por qué nosotros tenemos claro la palabra de vida y la palabra de verdad. Jesús, cuando fue tentado, le dijo a Satanás: escrito está. Y las veces que Él lo dijo, Satanás huyó. Cuando nosotros buscamos el significado o nos vamos al origen de lo que significa escrito, traduce inspirado o inspirada. La palabra de Dios cumple ese propósito en nosotros y por eso fue inspirada por Dios. Pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de que vayamos avanzando. Y yo quiero que hagas un alto aquí. Si Jesús se defendió colocando la palabra ante la tentación, ante el ofrecimiento de las tinieblas, yo creo que tú y yo podemos hacer lo mismo. Podemos tomar la palabra del Señor para no caer en tentación. Hace unos días atrás orábamos y predicaba. El Señor me decía: háblale a la gente, a la iglesia, velad y orad para que no entréis en tentación. Eso está en la palabra, eso está en la escritura, en lo que el Señor nos entregó. Y la palabra de Dios lo que nos permite a nosotros también es tener la herramienta, el arma, la espada para podernos defender ante la tentación. Pero eso sucede cuando nosotros estamos en la presencia. Buscamos la presencia de Dios y somos instruidos en lo que Él nos está enseñando. Somos instruidos en lo que Él nos ha dado. Por eso, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: y toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Si nos damos cuenta, Jesús reprendió a las tinieblas. Jesús reprendió a Satanás, diciéndole: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Diciéndole: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Diciéndole: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Y hoy esto es palabra que sale del Espíritu de Dios. Lo que hoy te estoy predicando, lo que hoy estoy colocando delante de ti, son claves importantes para tu vida, son claves importantes para ese crecimiento espiritual, son claves importantes que debes de tener en cuenta para ese caminar en Jesucristo. Por la siguiente razón: anoche, mientras tenía mi tiempo con el Señor, era un tiempo maravilloso, porque siempre los tiempos con el Señor son maravillosos, son poderosos. Pero hay algo tan hermoso cuando le preguntas al Padre: Señor, ¿qué quieres hoy de mí? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida, con el llamado que tú tienes para conmigo, con mi esposa y con mis hijas? En este momento aquí están mi esposa y están de mis 3 hijas, están 2, falta Isabela. Y estamos aquí reunidos como familia porque sabemos que el ministerio para la familia Casas de Comunión se refiere a esto, familia. La palabra de Dios dice en Corintios que ellos, cuando el Espíritu Santo estuvo sobre ellos, ellos predicaban en el templo, pero también predicaban en casas, dando salmos, palabra de ánimo, cántico nuevo, profecía. Y eso hacemos nosotros. Ese es el llamado que el Señor nos ha entregado. Pero anoche el Señor también añadía en su palabra sobre lo que quiere que nosotros hagamos. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 10, versículo 38, diciéndote por qué la palabra de Dios es verdadera. Y el Señor me decía: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo estaba sobre Jesús y estaba ungido con poder.
Y Jesús iba a todos los oprimidos, estaba yendo a todos los oprimidos, sanándolos ¿de qué? De la opresión que tenía Satanás, que tenía las tinieblas. Y por eso hoy quiero decirte que la Biblia es verdadera y es importante, porque salió del espíritu, del corazón del Padre, inspirando a hombres y mujeres a escribir, inspirando a estos hombres para que establecieran un propósito y que ese propósito nos fuera transmitido a nosotros. Es ahí que yo te digo que por eso es necesario que conozcas lo que el Señor tiene para contigo, para con tu hogar. Es necesario que conozcas. No te digo que es necesario que tienes que conocer, sino que quieras conocer. El Padre no te obliga, el Padre es un caballero, Él es todo un caballero. Él lo único que te dice: la mesa está servida, te invito a que comas conmigo. Él te invita a este banquete, y la palabra de Dios es palabra viva, que lo que hace que cuando tú la lees, cuando tú la declaras, ella sacia tu alma, sacia tu espíritu, te anima y te fortalece a hablar lo verdadero, lo justo y lo de buen nombre. Pero seguimos con lo que dice Jesús. Jesús tomó la palabra de Dios y decía: escrito está, y las tinieblas huyeron. Por eso ahorita leíamos que corrige, instruye y reprende. Y hoy esto es una instrucción. Es una instrucción de parte de Dios. Por eso dice que es inspirada por Dios. Y esa inspirada por Dios en el griego significa theoneustos. La palabra, si la dividimos, theos significa Dios y neustos significa aliento. Eso quiere decir que del aliento de Dios, de Él, salió la palabra. De su inspiración salió lo que hoy conocemos en la Biblia, los 66 libros inspirados por el amor del Padre. Hay una parte en la Escritura, en Éxodo capítulo 34, cuando Moisés estuvo en presencia de Dios y dice que le entregó unas tablas. Eso fue inspiración por Dios. Y dice que cuando Moisés bajó y se las iba a entregar al pueblo, dice que Moisés cargaba el testimonio de Dios. Y hoy te digo eso, hoy es lo mismo. La palabra de Dios es el testimonio de Él, el testimonio de todas sus acciones, el testimonio de las bendiciones que Él tiene para con nosotros. La palabra de Dios ha sido inspirada por Él para que nosotros, como es aliento de vida, tengamos vida en su espíritu, en su presencia y en lo que nosotros emprendamos. Así que sigue diciendo que la escritura como tal nos da un ejemplo de que las personas a las cuales Dios escogió, Él las inspiró con el propósito de que todo fuera escrito para entregarnos un maravilloso legado. Un legado que no puede estar escondido, un legado que se ha transmitido a millones y a millones de personas y a muchos países. Y creo que se ha traducido en todos los idiomas. Así muchos países hayan cerrado las puertas para que la Biblia pueda ser difundida, pero se ha traducido en todos los idiomas. Por eso te digo que es inspiración de Dios. Si no fuese así, no tuviese este impacto a nivel mundial, no tuviese este impacto que ha tenido hasta el día de hoy y que sigue teniendo. Pero no nos vamos a quedar con lo que solamente dice Segunda de Timoteo. Vámonos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Segunda de Pedro dice lo siguiente: versículos 20 y 21. Dice así: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí nos presenta también otra parte. No solamente es inspirada por Dios, sino que esta inspiración que fue entregada a estos hombres era para que ellos hablaran de parte de Dios. A hoy, así como lo estoy haciendo yo, hay muchos líderes, muchos líderes que están hablando de la palabra de Dios, están hablando de la Escritura, están hablando de lo que fue inspirado por el Señor. Y aunque a nivel mundial muchas personas se han dedicado a buscar la forma o la manera de decir que la palabra de Dios no es verdadera,
estudios que certifican de diferentes universidades en Estados Unidos que el 96.9% de las profecías establecidas se han cumplido. Así que eso también es un llamado a que estés velando y a que estés orando, para que no cedas ante la tentación. Y la palabra te da la palabra de Dios nos da esa herramienta para no ceder a la tentación, para no ceder a lo que muchos hemos padecido. Y un ejemplo claro está en la Escritura, en los Evangelios, cuando estaban los discípulos de Jesús, estaban en la barca y Jesús dormía, y la tempestad empezó a alzarse, las aguas empezaron a moverse de tal manera que ellos pensaron que se iban a ahogar, y los vientos soplaban tan intensamente, y ellos entraron en temor, estaban en temor, permitieron que el temor llegara a sus vidas, sabiendo que ahí estaba Jesús. Y lo que hicieron fue despertarle a Jesús y decirle: Señor, Señor, mira, estamos pereciendo. Y Jesús se levantó y les miró y les decía: ¿dónde está tu fe? Estos hombres no tienen fe. Y Jesús habló a las aguas y habló a los vientos, y ellos cesaron. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos la palabra del Señor y la declaramos ante la circunstancia huye. Cuando hablamos la palabra de Dios ante cualquier situación, la situación tiene que transformarse, la situación cambia, pero esto habla también de fe. Eso va ligado a la fe. Por eso ninguna profecía es de hombres, ni es algo personal. Esto fue inspirado para que los hombres, así yo soy un hombre, pero me considero también un hijo de Dios. Me considero a alguien que busca de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para poder representarle en la tierra como Él quiere que yo lo represente. Y esa es una de las formas de representarlo, lo que está escrito, lo que el Señor ha dicho de tu casa, de tu vida. El Señor lo ha establecido, y nada ni nadie te lo puede cambiar, nada ni nadie te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque está escrito. Escrito está que Él ha dicho que tú eres hijo, que tú eres hija, nación santa, eres un pueblo adquirido. Él ha dicho que tú eres la niña de sus ojos. Él ha dicho que con amor eterno te ha amado, y debemos de tomar lo que Él ha escrito. Por eso su palabra es verdadera, y cambiar todo lo que los hombres, personas con envidia, con dolor, con amargura han dicho sobre nosotros. Porque las palabras que han salido de hombres insensatos o de mujeres insensatas, que son palabras necias a causa de su propia distracción, nos han hablado de su amargura y han colocado tal vez raíz de amargura en nuestras vidas. Y por eso hoy te invito, que la palabra de Dios es vida y es verdad. Transforma tu casa y transforma tu vida, cambiando lo que unos han dicho de ti, que eso no tiene por qué ser tu presente, ni mucho menos tu futuro. Así que la palabra de Dios nos sigue enseñando de que eso fue inspirado con un propósito, de que nosotros la habláramos, de que nosotros las enseñemos a otros. Y por eso este tiempo con el Señor. Por eso es necesario, de la forma que Dios habló a hombre, y escribieron lo que salió de la inspiración de Dios. Hoy el Señor está inspirando a otras personas a que venzan sus miedos y se coloquen frente a una cámara y empiecen a mandar un mensaje de ánimo a través de lo que está escrito, a través de la palabra. Hay muchas cosas bonitas que se postean, videos que lo hacen entrar en conciencia por un instante, pero lo único que te transforma o cambia tu percepción, cambia tu entendimiento, es la palabra de Dios. Todo lo que está fundamentado en lo que está escrito, que es el aliento del Señor, que es su palabra, transforma vidas. Así como yo estoy hablando, esto es aliento. Yo necesito respirar para poder hablar. Yo necesito respirar para poder predicar, para poder... Y eso es un acto que hacemos, que el cuerpo hace, que uno no está pensando, voy a respirar para hablar. Que hay momentos donde muchas personas sí deberían de pensar antes de hablar. ¿Por qué es importante que está escrito? ¿Por qué? Porque es la palabra que fue puesta, que fue dada. La palabra con que Jesús habló. Escrito está. Y la razón de por qué la Biblia es verdadera es porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que ella es verdadera, que su palabra es verdad. Es la primera razón por la cual te puedo decir que la palabra de Dios es verdad, porque la misma palabra de Dios lo dice. Segundo, la palabra de Dios es asombrosa, porque la Biblia tiene 66 libros que están escritos por 40 hombres inspirados por Dios. 40 hombres.
La Biblia se empieza y se escribía a mediados del siglo XIV. Y eso es antes de Cristo. Y si nos damos cuenta, esto continuó hasta finales del primer siglo después de Cristo. Y te estoy dando ese dato histórico porque ella tiene un hilo conductor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el hilo conductor que ella tiene es el amor. La Biblia habla de amor. La Biblia habla del propósito eterno de Dios sobre tu hogar, sobre tu casa, con la finalidad de que, ¿qué? De que nosotros tengamos claro lo que el Señor quiere, lo que el Señor establece, lo que el Señor está hablando. Este es un tiempo, si nosotros empezamos a recordar o a tener presente el tiempo de la pandemia, donde se han habido casos muy complicados, casos dolorosos, de tristeza, y eso ha sido falta de que la presencia de Dios esté ahí, de que la presencia de Dios esté involucrada en todo lo que nosotros hacemos. Y esto hace que nosotros podamos establecer lo que está escrito. Isaías y Miqueas escribieron sobre Jesús en el año 700 antes de Cristo, y igual lo escribió Isaías sobre el nacimiento y Miqueas sobre el lugar donde Jesús iba a nacer. Estos hombres inspirados por Dios escribieron antes de que Jesús viniera por primera vez, de que la palabra de Dios hiciera manifiesto a través de Jesucristo, de que las profecías empezaran a cumplir en Jesús. Y ellos lo escribieron. Y si uno mira el porcentaje de esto, es de 1 en cientos de miles. Esto es como para que nunca hubiese sucedido, pero esto fue establecido por Dios. Y lo que sale de la boca de Dios, lo que Dios ha prometido, créeme, Dios lo cumple. Dios lo cumple. David escribió sobre la crucifixión 1000 años antes de la manifestación de Jesús. Y hay algo tan importante que uno como persona se debe preguntar de cómo sabemos que esto sí es verdad. Pero la pregunta debería ser, ¿cómo sabemos que no lo es? ¿Cómo sabemos si la palabra de Dios es verdad? Es lo que mucha gente se pregunta. Pero lo que te debes de preguntar es, ¿cómo sabemos si no lo es? Y es ahí donde nos tenemos que confrontar. Es ahí donde tenemos que creer lo que el Señor está haciendo. Porque hoy los estudios siguen indicando de que las profecías se siguen cumpliendo. 52 profecías mesiánicas y más de 300 referencias acerca de Jesús establecen lo que Él está haciendo y lo que el Espíritu Santo sigue revelando a hombres y mujeres. El libro de los Hechos habla sobre esa revelación. El libro de los Hechos enseña sobre lo que en este tiempo, hoy, la iglesia debería estar viviendo. El libro de los Hechos enseña lo que hoy nosotros deberíamos estar haciendo como iglesia. Esto no se trata de una cuestión de que si soy ministro, si no lo soy. No, hay un propósito y Dios por lo menos nos ha dado un don o un talento. Nosotros tenemos que movernos en eso. Él añadirá, Él seguirá haciendo. Pero estableciendo lo que está escrito sobre tu vida y sobre la mía, cuando el Señor nos pregunte que qué hicimos con eso, entonces ¿qué le vamos a responder? La Biblia sé que es verdad por una razón, y hace poco lo aprendía con mi esposa. Por la única razón es que es el único libro que tú lees en presencia del autor. Es el único libro que te permite conocer al autor. Por eso la Biblia es tan importante. Cuando tú te sientas, y esa es una forma de cambiar tu pensamiento, siéntate a leer la palabra de Dios y es como si el Padre, o es como no, el Padre está delante de ti. Estás leyendo en presencia de Él lo que Él transmitió, lo que Él inspiró, lo que Él habló. Y no es que Él no siga hablando, Él sigue hablando. Y sé que en este instante Él está hablando a tu corazón. Y sé que en este instante Él está permitiendo que tú empieces a rebobinar y a pensar aquellas cosas que tal vez tú has dejado. Porque ahí dice, la palabra de Dios te redarguye, te permite revisar las cosas pasadas. ¿Para qué? Para que se corrijan. Para que nosotros podamos caminar en ese propósito eterno. Lo establecido por Dios es un propósito eterno.
es un hilo conductor que habla de su verdadero amor. Por eso les leía hace un momento lo que el Señor me hablaba en Hechos, lo que Él establecía en mi vida, porque en realidad, si el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu está en nosotros, nosotros vamos a hacer lo que Él nos llamó a hacer. Vamos a liberar a aquellos que están siendo oprimidos, a liberar a aquellos que están siendo oprimidos por las tinieblas. Y ese es un llamado. Hay personas que han caído en depresión, hay personas que se sienten abandonadas, se sienten solas, frustradas, hay personas que tal vez piensan que no hay un propósito en su vida, que no tiene sentido el por qué seguir con vida, y toman unas decisiones que los llevan literalmente a la muerte. Pero hay también personas que están vivas y parecen personas que están muertas en lo espiritual. Y Dios nos hace ese llamado a despertarnos a través de lo que Él habló. Su palabra es vida y es verdad. Y la enseñanza que hoy quiero dejar para tu vida es que cuando te acercas al Padre, cree que le hay, cree que Él está ahí para ti y para todo lo que tú en este momento estás pasando. Te voy a dar unas razones por qué la palabra de Dios también es vida y por qué es verdadera. Y las evidencias claras están, una en Juan capítulo 5, versículo 39, otra en Juan capítulo 1, versículo 1 y otra en Juan capítulo 1, versículo 14. No te los voy a leer, te voy a dejar que tú los busques para que te des cuentas y experimentes la verdad de Dios en tu vida. Y esto también nos lleva a hacernos varias preguntas. Si la verdad de Dios acerca de Jesús, sobre las profecías establecidas y sobre lo que de Él se dijo, nosotros podemos llegar a las siguientes preguntas. ¿Cómo hizo para nacer en una familia específica? Wow, eso es importante. ¿Cómo hizo para nacer en una ciudad específica? Porque eso se habló 700 años antes. ¿Cómo arregló su propia muerte y específicamente por crucifixión? Eso también es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. Siguiente, ¿cómo arregló el ser traicionado con anticipación y ser sacrificado el día en que los judíos sacrificaban a un cordero sin manchas? Yo creo que esa es una de las más importantes. Y te la voy a volver a leer. ¿Cómo Jesús se las arregló para ser traicionado con anticipación y ser sacrificado el día que los judíos sacrificaban a un cordero sin mancha? Cuando la palabra de Dios también dice en los evangelios que Él es el cordero sin manchas, el cordero que quitó una vez y para siempre el pecado del mundo. Tu pecado y el mío. Otra pregunta, ¿cómo hizo para que sus verdugos realizaran las prácticas de no romper sus piernas, sino la de los dos que estaban al lado? Eso también fue profetizado. ¿Cómo se arregló el volver a la vida el día exacto que dijo que lo haría? Y el tener la respuesta para estas preguntas, yo te voy a dar una. Y creo que es la única. Es que Jesús es Dios. Y ahí se cumple también cuando Él dice que Él negó lo que tenía. Se negó a ser igual. Se puso con nosotros. Se negó a ser Dios para ser igual a nosotros. A vivir como vivíamos nosotros. A padecer lo que nosotros padecíamos. A tener las mismas tentaciones. Hazte estas preguntas. Jesús ha establecido sobre ti una esperanza eterna. Jesús ha establecido sobre ti un propósito eterno. Así que quiero orar conforme a esta palabra. Quiero orar conforme a lo que Dios ha dicho sobre tu casa y sobre tu vida. Mira, no es fácil a veces pararse aquí o estar aquí sentado y transmitir. No es fácil. Uno siempre va a tener ciertos temores, pero
lo hacemos porque uno nos apasiona. Me apasiona la presencia de Dios, me apasiona conocer del Señor, me apasiona poder hablar lo que Él habló, inspiró, y me apasiona hablar de lo que Él habla a mi vida y habla a las demás personas. La palabra de Dios es verdadera porque en realidad ha cambiado y ha transformado los tiempos, ha transformado mi vida y sé que también puedo hacerlo contigo. Así que voy a orar en este preciso instante para concluir lo que el Señor ha hecho con tu vida y con mi vida, para concluir que la palabra de Dios es verdadera porque trae vida, y trae vida a aquello que puedes que está muerto físicamente o espiritualmente. Hay una historia en Isaías donde esos huesos secos resucitarán, tomarán vida. Y dice, háblales, y está hablando es de la palabra, háblales vida. Y nosotros necesitamos que otro hable vida. Y ese hablar vida es el soplo del Espíritu Santo, es el soplo de su Espíritu para que te avives de adentro hacia afuera, que seas transformado, transformada desde adentro hacia afuera. Hoy de esta manera presento la palabra del Señor, diciéndote que es vida, que es veraz, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que la palabra de Dios penetra lo más profundo de tu corazón, de tu alma, y discierne, conoce los pensamientos más profundos, aquellos pensamientos que tú has pensado que no están ahí, o que has creído que no los tenías. Él entra más profundo y los saca a la luz con la finalidad de que tú y yo seamos libres. Así que voy a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra es vida y es verdad. Gracias porque tú has dicho de nosotros, nos has hecho hijos de Dios, constituimos la familia de Dios. Así que te agradecemos, Señor, por este momento. Te agradecemos por este maravilloso tiempo. Gracias, Padre eterno, por cada persona que nos ha escuchado. Oramos en el nombre de Jesús para que ellos experimenten tu palabra, para que experimenten estar en tu presencia, para que experimenten desde los cielos la vida en el Espíritu, para que experimenten, Señor, ese llamado y ese amor que tú como Padre tienes para con nosotros, y que lo conocemos a través de la palabra de Dios y a través de estar en la presencia. Así que, Padre, gracias por cada persona, gracias por este momento. Gracias porque sigues aquí con nosotros. Síguenos instruyendo, síguenos redarguyendo, Señor. Traes sanidad en el alma de las personas, Señor. Quita toda frustración en el nombre de Jesús. Sale toda opresión en el nombre de Jesús. Renovamos tu pensamiento a que no pienses que siempre vas a ser un fracasado o una fracasada, sino que tú vas de ahora en adelante de victoria en victoria, porque está escrito, porque fue dicho por Dios. Porque tú eres hijo, y porque el llamado en esta mañana, el Señor dice también en su palabra, que si hemos conocido a Jesús y si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, hemos recibido el don de Dios, que es el regalo del Espíritu Santo. O sea que ya no vemos a las personas en la carne, sino que la vemos en el Espíritu. Así que te doy gracias desde los cielos. En tu nombre, Señor Jesús, que tu presencia esté con cada familia, que tu propósito se establezca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por compartir este mensaje con nosotros. Ministerio para la Familia, Casa de Comunión. Busca es que conozcas de Jesús. Buscas es que tengas las herramientas para que puedas aprender a estar en la presencia de Dios. Ministerio para la Familia busca de que la familia se una a tener tiempo de oración. Tu primer ministerio no está afuera, está en tu casa. Tu primer ministerio son tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu madre, tu padre. Ese debe ser el primer ministerio. Provee primero para los de tu familia. Provee primero para los de tu casa. Y vas a ver la forma como el Señor te respalda. Así que el Señor te siga bendiciendo. Escríbenos por el interno.
queremos apoyarte en oración, queremos intensificar aquellas peticiones que tienes, que en el momento has podido tener inconvenientes, pero sabemos que el Señor está para suplir, para cambiar y para transformar, porque Él conoce el anhelo de tu corazón. Él sabe que tú le anhelas y créeme, Él te anhela también y te anhela celosamente. Que el Eterno te siga bendiciendo, que el Eterno te guarde, que el Dios eterno haga resplandecer tu rostro, que el Dios eterno ponga su mirada en tu vida y que tú te acuerdes de todo lo que el Señor ha establecido para contigo. Todo el bien que Dios tiene para tu casa, Él te lo va a entregar. Todo el propósito y el caminar en el Señor te va a permitir conocer a profundidad el corazón y el amor del Padre, porque el Padre nos ama y Él quiere interactuar con nosotros. Él quiere que estemos con Él y Él estar con nosotros porque Él nos anhela celosamente. Nuestros hijitos, como lo dice la palabra, ay de aquel que haga tropezar a algunos de mis hijitos. Y Él nos ve de esa manera, con ternura, con amor. Así que te invito a que estés en oración, a que estés velando. ¿Para qué? Para que no cedas a la tentación y permitas que la palabra de Dios haga que la tentación se vaya de tu vida y puedas estar fortalecido y fortalecida. Así que mi Dios les bendiga. Gracias por este tiempo. Gracias porque el Padre estará con ustedes y el Espíritu Santo en todo momento estará revelando su justicia, su juicio y en el pecado que nosotros podamos estar para poder estar de arrepentimiento en arrepentimiento, que eso es lo que nos permite a nosotros estar en avance. Dios les bendiga. Un abrazo. Chao.